¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, Estoy muy contento de estar aquí. Esta es segunda oportunidad que me han invitado como expositor a este seminario, que yo creo que no solamente es significativo por lo que significa para ustedes el detenerse a pensar o a repensar lo que hacen, sino a que podamos también incorporar las nuevas tendencias que se están discutiendo hoy día en el mundo. En el trabajo que hemos hecho en conjunto entre la Universidad Adolfo Ibáñez y el IST, una de las temáticas que empezó a surgir fuertemente tuvo que ver con cómo esto que ya el director del Hospital de Recursos Humanos del hospital nos decía, que comenzó en Japón a propósito de desafíos específicos, se ha empezado a expandir y a de alguna manera incorporar en la conversación cotidiana de las organizaciones que adoptan tecnología y automatización, y eso me parece interesante. No podemos negar que hace 2 o 3 años, cuando aparece el chat GPT, yo recuerdo haber estado en un seminario con una organización justamente hablando de los desafíos de la automatización y se mencionó el lanzamiento de ChatGPT un 30 de noviembre del año 2023. Y si uno piensa lo que ha pasado del 2023 ahora es infinito. Eh, no les voy a preguntar cuántos de ustedes usan algún motor de inteligencia artificial para las cosas que hacen, pero posiblemente eh, hemos tenido que incorporar y hemos visto facilitado nuestro trabajo muchas veces cuando incorporamos inteligentemente, digo, la inteligencia artificial generativa. En la universidad, por lo pronto, hemos tenido que cambiar mucho del modo de enseñar, del modo de evaluar, por cierto, y también del modo de convivir con la tecnología, porque va más rápido de lo que la organización puede ir adaptándose. Entonces, pensando en eso y pensando en este seminario en particular, cuando me invitó Marcia Tobar a poder pensar sobre esto, hicimos un trabajo conjunto. Yo tengo que decir que esta no es solo mi presentación, sino que también lo es de Marcia, que de alguna manera nos llevó a ver cómo podía ser que pudiéramos reflexionar hoy día a la mañana sobre cómo la mejor tecnología, la mejor incorporación de los desafíos de la automatización, de la inteligencia artificial se da cuando pensamos en las personas. Y por eso me gusta mucho y les felicito el concepto que ustedes han acuñado aquí en este seminario sobre la hospitalidad que viene. Me parece que es un concepto muy lúcido, porque de alguna manera toma lo que hemos estado trabajando en estos contextos y nos hace traer la pregunta que les planteamos allí, digamos, ¿no? Si uno piensa en la tarea habitual, en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y uno piensa en esa tarea, en qué aspecto de esa tarea uno utiliza la tecnología, en qué la tecnología le ayuda, ¿sí? Eh, Podrían preguntarse a ustedes mismos qué tarea es y sobre todo, y lo más importante es qué implicancias tiene delegar esa tarea o colaborar o ser ayudado con la tecnología para esa tarea y cuánto les deja disposición, espacio y tiempo para poder centrarse en los pacientes, los usuarios, en el trabajo que se hace con las personas. Esta es la pregunta fundamental. Si es que nosotros no pensamos eh, que la tecnología libera espacio para poder hacer mejor nuestro trabajo con las personas, tenemos un problema. Y las organizaciones entonces empiezan a pensar, y las personas comenzamos a pensar que quizás la tecnología pueda reemplazar lo que hacemos. Si es que nosotros no incorporamos la tecnología para liberar espacio para hacer lo que es irreemplazable, que tiene que ver con nuestra relación de cuidado, de atención, de poner en el centro a las personas, eh, no vamos a poder ser capaces de dar respuesta a los desafíos que hoy día tenemos. Y esa es tal vez la invitación de fondo que quiero hacer. Y quiero mostrarles algunas de las
ideas que están detrás de esto, son consideraciones, ¿no? Pero efectivamente sabemos hoy día que la inteligencia artificial generativa y otra serie de tecnologías que incluso han dejado de verse vistas como tecnología, ¿cierto? Finalmente son ya no una promesa, sino que una herramienta cotidiana. En las últimas semanas he estado viendo cómo hoy día se opera a distancia con robots y con una precisión que incluso supera con mucho la mayor habilidad de los cirujanos. Y eso uno podría decir, sí, eso es automatización. Eso es tecnología y puede estar al servicio de lo que hacemos cuando tenemos condiciones tan complejas como las que existen en nuestro país, ¿sí? Por sus características geográficas, que a veces nos impiden estar allí en el momento adecuado. Sin embargo, nada va a reemplazar, ningún robot va a reemplazar la relación médico-paciente, por ejemplo. O el cuidado particular que tenemos que tener con las personas que se nos confían o que confían en las organizaciones que hemos creado para el cuidado. Por cierto, que la tecnología, ¿cierto?, tiene un montón de beneficios, ¿no? La gran pregunta que uno se hace y que el director nos introducía también en la presentación que hacía es, ¿qué tipo de sociedad? Yo digo, ¿qué tipo de organización? ¿Qué tipo de hospital queremos construir usando los desafíos y los avances que nos entrega la tecnología? Y por eso es que el concepto de sociedad 5.0 u organización 5.0 o industria 5.0 empezó a parecer tan relevante de traer acá. Porque cuando hablamos del concepto de organización 5.0, lo que estamos haciendo, no pasa, ahí sí, ups, disculpen, me pasé varios pueblos. ¿Ven? Ya. Este concepto, ¿sí?, que es tan generalizado, ya tenemos contexto del concepto, lo que está pasando hoy día es que nos está haciendo preguntas concretas para ver cómo esta integración entre la tecnología y la capacidad propia de las organizaciones y de las personas se reúnen. Esa intersección es la que nos interesa profundizar, porque ustedes en el quehacer del hospital, esencialmente lo que hacen tiene que ver con el cuidado de las personas. El concepto, no, ahí, no tiene que ver con personas o con organizaciones o con sistemas súper inteligentes. De hecho, supongo que ustedes han usado algún motor de inteligencia artificial generativa, ¿no? ChatGPT, Cloud, ¿sí? ¿Hay alguien que no ha usado nada? Allá, miren, 2 personas, nada, nunca nada. Mire, están súper interesante. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención de todos los motores de inteligencia artificial, cuando uno les pregunta, le dice, oiga, ¿podría organizarme las compras del mes para tener una dieta mediterránea en mi casa? Porque estoy un poco pasado, tengo que hacer algunos ajustes de alimentación. Y entonces para poder organizar la compra, disculpen la revelación, pero en mi casa yo soy el que cocina, pero también compra en el supermercado, digamos, ¿no? Entonces me hago cargo de todo el proceso completo, ¿ah? Tengo que decirlo. Bueno, y uno de los desafíos que tiene cuando la nutricionista que me está viendo me dice, ya, vamos a hacer dieta mediterránea. Yo leo, entiendo lo que es, me parece interesante, pero cambia mi patrón de compra. Y es una cuestión simple, necesito un menú, ¿sí? ChatGPT, Gemini hoy día, o sea, uno le pone Google y te ofrece rapidito y al lado, sí, la opción Gemini, y ahí está usando uno, aunque no esté preguntando a una inteligencia artificial generativa, te lo ofrece. Y me ofrece el menú, me ofrece además la preparación, cómo tengo que hacer, hasta ahí nomás llego, porque yo digo, yo eso lo sé, no, eso no lo voy a delegar. Pero lo que sí me parece extraordinario es la lista de compras.
¿sí? Porque cambia mi patrón, insisto, de alimentos que compro. Pero a lo que voy, cuando yo le pido eso a Google, a Gemini, lo que aparece ahí dice, espera, estoy pensando, ¿sí? Mientras más compleja es la tarea, más piensa. Y entonces estoy pensando. Y uno ve los comandos que empiezan a aparecer y uno dice, ¿cómo pensando? Yo pensaba que el pensamiento era una propiedad de las personas. Y de repente aparecen sistemas tecnológicos que piensan. El error, creo yo, sería entender que la tecnología reemplaza las capacidades humanas. Puede potenciar nuestras capacidades, puede ayudarnos a tomar decisiones, puede generar sistemas de información que son más eficientes. Estoy haciendo una determinada presentación y necesito ver qué hay de nuevo en torno a estas ideas. Y los motores de inteligencia artificial me ofrecen una variedad de papers enormes, que antes me tomaba 1 o 2 meses, o varios ayudantes en la universidad, trabajamos con ayudantes y eso nos ayuda, ¿cierto?, a generar conocimiento. Hoy día, en 5 minutos puedo tener la actualización de la bibliografía respecto de un tema. 5 minutos. Y allí piensa, ¿sí?, la inteligencia artificial. El problema de pensar que estos sistemas de inteligencia artificial, que los desarrollos tecnológicos reemplazan a las personas. Y lo que nos plantea fundamentalmente el concepto de sociedad 5.0 o industria 5.0 tiene que ver con cómo, incorporando esas herramientas, finalmente somos capaces de poner a las personas primero. Se plantea es alta tecnología con alta orientación a las personas. De hecho, se habla de organizaciones humanocéntricas. Digo, pero ¿cuándo las organizaciones dejaron de ser de personas? Y esto es un desafío interesante. La reflexión que se está haciendo hoy día en las grandes compañías que desarrollan tecnología e inteligencia artificial tiene que ver con las preguntas más profundas del ser humano. Está bueno para los filósofos, están volviendo a contratar filósofos. Las grandes compañías de desarrollo de inteligencia artificial están contratando filósofos, gente capaz de poder tomar decisiones éticas fundadas respecto de lo que está ofreciendo el sistema o los sistemas de inteligencia artificial. Personas primero. La tecnología siempre como medio, no como fin en sí mismo, como siempre ha sido. Una profesora en la universidad hace el símil entre la inteligencia artificial generativa y el concepto de fármaco, ¿sí? El fármaco es un medio para poder recuperar la salud, pero no es el fin. Y eso lo sabemos bien quienes, ¿cierto?, como ustedes trabajan en un contexto del cuidado y la recuperación de la salud. Los medios, la tecnología, los medicamentos, los procedimientos, no son un fin en sí mismo. Y eso solamente lo podemos hacer si tenemos conciencia del aporte que nosotros hacemos y de lo que es irreemplazable, que tiene que ver con el servicio personalizado que prestamos. Si uno pone un sistema de inteligencia artificial a tomar decisiones independientemente de quién está al frente, puede ser altamente ineficiente, pero posiblemente altamente descontextualizado, decimos, porque no considera a la persona. Discúlpenme un ejemplo básico, pero cuando entre los equipos de trabajo ustedes mandan un mail complicado porque hay una serie de hechos, situaciones, no sé si aquí usan mail o usan memorándum o las distintas instituciones tienen distintas maneras de resolver las comunicaciones, pero hay algunos temas que hay que ponerlos por escrito, ¿cierto? Porque dejan evidencia, porque hay una petición en particular, porque hay un conflicto, ¿sí?
Y a veces cuando se usan mails en particular, ¿cierto? Entre los miembros de mi equipo, y va un mail para allá y otro mail para acá, y cuando va el tercer mail, yo paro la interacción. Porque no sé si lo han notado, pero cuando ustedes no paran esa intervención, los mails empiezan a escalar, ¿sí? Y es como que, ups, uno dice desde fuera, cuando uno los mira, es ¿qué pasó? Siendo una extraordinaria comunicación, un extraordinario avance el uso, por ejemplo, de un mail para la comunicación eficaz, nada reemplaza la interacción cara a cara y la capacidad de autorregular mi comportamiento respecto del otro cuando veo que el otro dilata la pupila. Ustedes no saben, pero somos tremendamente sensibles y aunque yo esté, cierto, como sea, aunque no me dé cuenta, aunque sea inconsciente, si yo estoy frente a otro cara a cara, puedo saber que al otro se le dilató la pupila. Y esa es una señal inequívoca de que algo ocurre en su interior. Peor si es que se le sonroja, digamos, no el rostro. O se le erizan los pequeños vellos, ¿cierto?, de las manos. Uno dice, ¿pero dónde? No, no es que lo vea. Los seres humanos tenemos una extraordinaria capacidad de interpretar la gestualidad, porque hemos crecido en contextos donde eso nos ha permitido la vida y la supervivencia. Desde pequeñísimo, desde muy, muy temprano, los niños al nacer reaccionan a la expresión de la madre, del padre, de los cuidadores. Y si uno ha cambiado algo la mirada, los niños reaccionan de una manera catastrófica, porque interpretan sin tener palabras todavía las emociones. Disculpen la vuelta, pero esto es lo que pasa con la tecnología. Nos facilita, pero no reemplaza la mediación humana, persona a persona. Entonces, la invitación más central es que si nuestro objetivo es generar bienestar y confianza, porque sabemos que eso es un activo, ¿sí? Entonces la tecnología lo que debe hacer es estar al servicio de aquello que hacemos. Y tenemos que incorporarla. Por cierto que tenemos que incorporarla y ojalá rápido y bien, porque nos va a facilitar liberar espacio para lo verdaderamente importante, lo que es irreemplazable, que es la interacción cara a cara. Que en el caso de la tarea de la recuperación de la salud se ha demostrado es profundamente significativo. Hoy día ya no solamente se está hablando de la sociedad 5.0, esto es solo una referencia de a dónde viene, sino que se empezó a hablar muy recientemente del healthcare 5.0, del cuidado de la salud 5.0. Preparando esta charla, le comentaba a Marcia, me encontré con un paper que habla de Healthcare 5.0, cuidado de la salud 5.0. Y dije, ya entonces no es la industria, no es la sociedad, sino que es el cuidado de la salud. Y en ese contexto, ¿cierto? Por cierto, que tenemos que considerar que la digitalización que es necesario hacer no siempre va a resolver los problemas si es que no cambiamos la pregunta. Porque antes podemos haber pasado de un memorándum a un mail, de un mail al oficio, de un oficio a... Ni idea, estoy dando suposiciones de cómo uno se comunica. En la universidad decimos, por ejemplo, que toda comunicación oficial es por mail. Pregúntenle a los estudiantes, a los profesores, si es factible regular que los profesores nos den el WhatsApp para poder resolver las cosas. Y a mí me da un pavor, digamos, ¿no? Porque yo además pierdo la relación de los hechos, digamos, ¿no? Entonces tengo que reconstruir cosas. Pero la comunicación natural de los estudiantes, también de los profesores y también de los funcionarios tiende a ser por mail. Hagamos un grupo WhatsApp. Y yo empiezo a transpirar. Discúlpenme, yo soy de otra generación, digamos, ¿no? Entonces
no soy nativo digital. Entonces, cuando empiezan a sonar demasiado los WhatsApp, y para qué les cuento los grupos de WhatsApp, pero ese va a ser otro tema de otra charla. El problema no es la tecnología, es qué busca reemplazar y qué problema queremos resolver. Por eso me parece tan interesante el llamado a la acción que este seminario les convoca, la hospitalidad 5.0. ¿Qué quisieran ustedes desarrollar? ¿Para qué problema humano vamos a usar la tecnología? ¿Sí? Entonces, fíjense, la idea de juntar tecnología con una organización que ponga al centro a las personas tiene que ver con efectivamente digitalizar procesos, reducir el papeleo. Parte de mi responsabilidad en la universidad es el tema de la sostenibilidad. Entonces estamos con una campaña firme, no imprima el mail, ¿no? Porque la cantidad de papeles que se juntan, yo digo los pobres arbolitos, digamos, ¿no? El problema no es solo eso. El problema es que cuando hay papeles, la duplicidad de registro, nosotros decimos en la universidad tenemos una deuda tecnológica, ¿sí? Porque posiblemente los sistemas que usamos no están suficientemente integrados. Pero el problema no es ese, es que tenemos que finalmente reconstruir la convivencia. Porque las organizaciones lo que han hecho, de alguna manera, es que con la necesidad de ser más eficientes se han olvidado a veces de poner los medios para que las personas sean capaces de seguir sintiéndose parte de un desafío creciente y significativo como es responder a las demandas actuales que tiene cualquier organización. Estoy hablando de mi organización, no de ustedes. Verán ustedes si es que esto, ¿cierto?, tiene algo que ver o no con ustedes. Pero ¿para qué hacemos todo esto? Finalmente, porque la tarea central de un servicio como el de ustedes tiene que ver con la recuperación de la salud, con el bienestar del paciente, con el cuidado de las personas, con hacer posible aquello para lo cual el hospital militar existe. La tecnología con las personas al servicio del propósito, y no se pueden olvidar de eso, ¿sí? El concepto de de Healthcare 5.0, ahí está la cita, 2026, van a ver ustedes, está, pero así recién salió el horno. Dice, bueno, básicamente que las organizaciones, el cuidado de la salud en este contexto requiere que estemos centrados en las personas. Quienes hacen la tarea de salud, y eso es de todos, no solamente de quienes tienen la asistencia de salud, sino que las áreas administrativas, las áreas de back, las personas que son externas y que cuidan, ¿sí? Al llegar acá, le pregunté a una persona que es de la seguridad, que es un externo, ¿dónde está el auditorio? ¿Sí? Yo había venido, pero la primera vez que vine me recorrí todo el hospital buscando ¿sí? El auditorio. Hoy día ya sabía que estaba en este sector, pero no sabía por qué puerta salir ni qué espacio tomar. Y la persona levanta los brazos y dice, soy nuevo, no sé. Hace muy bien su pega allí y está perfecto. Pero ¿es suficiente para poder entender la responsabilidad global que tenemos sobre el propósito común que nos asiste? A diferencia de ello, cuando me escuchó otra persona, esta interacción me dice, por acá, y me hace subir al ascensor y me dice, en el segundo piso. ¿Sí? Que es un funcionario ya, ¿cierto?, de la institución. ¿Sabe dónde es? Por ahí, toma, ¿qué tiene que tomar? Tiene que salir, listo, la indicación. Le aprieto el 2, me dice, para tomar el ascensor. Yo podía haberlo apretado.
Pero eso tiene que ver con un espíritu, con una manera de ser que puede caracterizar seguramente eh, el modo de ser hospital, el modo de relacionarnos con personas. Y eso me parece central. Centrado en las personas, porque la única manera que las organizaciones hoy día sean capaces de responder a lo que la sociedad les exige es que efectivamente además sean eficientes, sean sostenibles. No podemos existir si es que no logramos mayores tasas de eficiencia. La sostenibilidad es un tema crítico. Y eso supone revisar procesos, generar sistemas de control, hacer las cosas que suelen ustedes hacer, sin olvidar lo primero. Y menos, ¿cierto?, sin ser capaz de desarrollar la capacidad de recuperación que toda organización tiene que tener frente a situaciones de alta demanda. En salud eso lo sabemos, lo hemos vivido en carne propia. Y es lo que hace que extraordinariamente hayamos, sin haberlo quizás pensado, haber desarrollado una tremenda capacidad de resiliencia. Es un camino. Ahora, y con esto quiero empezar a cerrar la conversación que hacíamos con el IST. A partir de estas reflexiones me parecía que eran interesantes porque son una propuesta, ¿sí? Y son propuestas para ver cómo estos pilares podrían de alguna manera, ¿cierto?, orientar lo que están haciendo. El primer pilar tiene que ver con la tecnología al servicio de las personas, ¿cierto? No es digitalizar, ¿sí?, los procesos, no es digitalizar el hospital solamente. La pregunta es, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Sí? No es incorporar tecnología per se, sino es qué es lo que nos permite esa incorporación de tecnología. Perdonen la insistencia, pero esto es clave. Porque la idea no es liberar tiempo para ser solo más eficiente, sino para que ese tiempo liberado finalmente sea destinado a atender más, a escuchar más, a decidir mejor. Porque eso no lo puede hacer la tecnología, lo hacemos las personas. ¿Sí? Primer pilar. El segundo, la única manera de ser una organización humanocéntrica, instalar la hospitalidad en medio del desarrollo tecnológico es a través de la colaboración. No tengo idea cómo ustedes trabajan, sé de muchas organizaciones, incluyo la universidad, que solemos trabajar en silos, cada uno en lo suyo, ¿sí? Las facultades en la universidad están cada una haciendo la mejor pega que hacen, pero la facultad no hace la universidad. Las vicerrectorías, cada una está trabajando en lo mejor que hace. Tenemos el desafío además de los sistemas de acreditación. Imagino que ustedes han pasado por algunos procesos de acreditación también. O están pasando, ¿no? Metí la cuchara donde no corresponde. Sé el estrés que genera eso, ¿sí? Pero esto es muy importante porque eso no se resuelve, la acreditación no se resuelve por el trabajo de una unidad en sí misma. Tenemos que romper las barreras, tenemos que colaborar. Tenemos que generar ciertos sistemas que conecten los mundos, las personas, los sistemas, los espacios. Quizá, esta es la gracia, tengo un hijo que estudió ingeniería en computación en la Santa María. Este es el más chico de todo, por suerte, porque tengo dos psicólogos, uno que se dedica a la psicología, el otro que se dedica a recuperar semilla nativa del bosque valdiviano, digamos, ¿no? Eh, y el tercero es músico, y vive de la guitarra. Por suerte está en Berna. Ahora llegó acá, invitado por primera vez a hacer conciertos, así que estoy muy contento por su paso por allá. Pero ninguno de los tres mayores, tengo que decir,
me permite proyectar, digamos, ¿no? El que alguna vez voy a poder tener que, o voy a poder dejar de trabajar para todos los efectos. Entonces estoy muy contento, disculpen, estoy muy contento con que el menor por lo menos haya decidido estudiar una carrera rentable. Digo, hasta ahora, porque quizás los primeros que van a ser reemplazados van a ser los ingenieros informáticos, porque los sistemas de inteligencia generativa programan así, se programan a sí mismos, es una cosa maravillosa. Bueno, pero indistintamente de ese problema que lo tiene subsumido en otra cosa, por suerte a él le gusta la computación científica. Una de las cosas que él me planteaba es que quizás de las cosas más extraordinarias de estos desarrollos de lenguaje automatizado finalmente es que lograron ser capaces de establecer sistemas de conexión eficientes. Son miles de nodos que funcionan sistemáticamente, con mucho gasto energético, por cierto, pero que funcionan conectándose entre sí. Y esa es la gracia. Y yo digo, oiga, y de repente nosotros podríamos aprender algo de esto para las organizaciones, ¿no? Porque no es que no haya jerarquía, pero necesitamos ser capaces de colaborar, de tener sistemas de gestión de conocimiento y sobre todo de incorporar algo que es propiamente humano, que es la capacidad de aprender. Y eso solo se puede hacer en la conversación con un otro. ¿Sí? Eh, bueno, y el tercer pilar, eh, el servicio centrado en las personas. Yo vuelvo a esta idea central, somos organizaciones de servicio. Somos organizaciones que estamos orientadas por el usuario. Y el desempeño, nuestro desempeño, está asociado finalmente a aquello. Recientemente le contaba a Marcia, fui parte de una investigación con una estudiante de doctorado colombiana que vino a hacer una pasantía acá y estuvimos trabajando justamente en el análisis de datos del sistema hospitalario colombiano para poder identificar qué variables eran más predictoras de desempeño en los hospitales. Hay una encuesta, tratamos de tener acceso a los datos que el MinSal tiene, pero para qué les cuento, eso es imposible, digamos, ¿no? Así que trabajamos solo con datos de allá. Pero es muy interesante porque finalmente, utilizando las propias encuestas que usa el gobierno colombiano para medir desempeño y experiencia de usuario en los hospitales públicos y privados en Colombia, eh, los modelos explicativos del desempeño están básicamente asociados a tres grandes variables. El liderazgo primero. El liderazgo orientado a las personas y a los equipos, ¿cierto? Es lo que mayor incidencia tiene finalmente en el desempeño de una institución hospitalaria. Satisfacción con el trabajo. Segundo. Casi tanto como el liderazgo. O sea, si no estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, ¿sabe qué? Tenemos un problema. Tenemos que trabajar por eso, porque eso tiene alta incidencia en el desempeño. Y por cierto que no discriminación y prácticas de inclusión, que correlacionan negativamente con desempeño. O sea, si yo tengo alta discriminación, tengo más bajo desempeño. Y eso apoya una serie de situaciones que tienden a pensar que finalmente si nosotros hacemos lo que de verdad importa y ponemos en el centro lo que de verdad nos mueve, que tiene que ver con el cuidado de la recuperación, ¿cierto?, de las personas que vienen, que se relacionan con nosotros todos los días, tenemos la posibilidad entonces de efectivamente recuperar el sentido, el para qué existimos. Y no se olviden nunca de eso. Porque podrá haber cualquier sistema tecnológico, tendremos que incorporar mucha automatización y tenemos que hacerlo para hacer más eficiencia y para poder tener más tiempo disponible para hacerlo verdaderamente importante, lo que no es reemplazable. Porque a pesar que hoy día se ha estado estudiando que una cantidad muy significativa de las cosas que para más se utiliza la inteligencia artificial generativa es para sentirse acompañado.
para resolver problemas, para reemplazar al psicólogo. Mi profesión de origen es la psicología. ¿Sí? Por suerte me dedico a las organizaciones y no a las pacientes, porque estaría reemplazado por un chat GPT. ¿No? ¿Cómo puedo plantearle esto, digamos, no a mi señora que estoy en... ¿sí? Hoy día se utiliza para eso, pero mientras perdemos eso, estamos teniendo las más altas tasas de problemas de salud mental por temas de ansiedad, por trastornos del paraguas, del ámbito de lo depresivo, porque estamos cada vez más aislados. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos contactos o amigos en nuestras redes sociales. Y nunca habíamos estado tan solos. El sentimiento de soledad y aislamiento es algo que nos enferma. Un hospital 5.0, un cuidado de la salud 5.0, nos hace pensar en el para qué existimos, pero también nos tiene que considerarse algunas situaciones que son siempre importantes y que nos hacen pensar en que tenemos que no delegar el juicio en la inteligencia artificial, porque también se equivoca. Porque hay una serie de cosas que están allí. La supervisión humana, el trabajo de equipo, la corrección entre nosotros, el acompañarnos mutuamente, es clave. No es delegable a un algoritmo. Aunque quisiéramos a veces, ¿no? Pero esto es clave, ¿sí? Entonces, para cerrar, no sé cómo estamos en el tiempo, ¿sí? Efectivamente, cuando nosotros pensamos en prevención específicamente, este es un seminario que organiza el área de prevención de la Dirección de Recursos Humanos del hospital, y hay que entender que efectivamente podemos tener menos carga administrativa, genial, ¿sí? Pero, ¿para qué? Para tener, ¿cierto?, menos errores posiblemente, pero sobre todo más foco en el cuidado seguro. De todos, en todo lo que hacemos, ¿sí? Tenemos que hacerlo de tal manera, ¿cierto?, que trabajemos formando equipos colaborativos que confíen unos a otros. Y la seguridad psicológica en eso es algo que el IST en particular está trabajando como el driver más importante que necesitamos desarrollar en este tipo de instituciones. Seguridad psicológica, que significa seguridad de sentirse parte, seguridad de la inclusión. Yo me siento parte de la organización. Seguridad, ¿cierto?, del aprendizaje, porque si me siento parte, entonces puedo decir, no sé lo suficiente y puedo aprender. Seguridad de la contribución, en que yo me siento tan parte, tan capaz de aprender que entonces puedo contribuir. Y seguridad del desafío, de los retos, de las cosas que están fuera de lo previsible, porque lo que estamos viviendo las organizaciones hoy día, los contextos que estamos viviendo son impredecibles. No sabemos por dónde va. Lo que sí sabemos es que la tecnología nos puede ayudar, pero las personas somos centrales en la construcción finalmente de un hospital más seguro, de un hospital que además cree, confía y declara que la hospitalidad es aquello que lo invita a hacer cada vez las cosas más y mejores por las personas que atienden. ¿Okay? Y por eso, cuidar a quienes cuidan para servir mejor a quienes confían en nosotros es la principal tarea que tenemos todos nosotros, que no nos podemos olvidar, porque no hay ninguna tecnología que vaya a reemplazar la capacidad de cuidarnos mutuamente. ¿Ok? Yo espero que este seminario y este contexto simplemente les permita seguir construyendo el hospital que
que desean, que tiene que ver mucho con el que tienen, pero que está desafiado todavía a ser un hospital todavía que sea capaz de responder a los desafíos actuales que tenemos en el entorno. ¿Ok? Eso, pues entonces espero que les vaya bien y que esta motivación simplemente les dé espacio para poder empezar a pensar en aquello que tienen. Muchísimas gracias.